Muy buena tarde a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión tan especial, porque tratamos el tema, obviamente, medio ambiente, que es muy interesante para todos y muy preocupante, pero más que preocupante, pues que nos tiene que llamar a la acción, ¿no? Y a nombre, pues, de nuestro secretario general, del maestro José Martín Cano Martínez, les da la cordial bienvenida a esta videoconferencia de finanzas verdes, que ya nuestra ponente, que me permitiré presentar, nos podrá ir platicando un poco más a detalle, ¿no? Bueno, el evento es economista, además es de Perú, y entonces es economista peruana por la Universidad de Piura, especializada en el desarrollo y ejecución de proyectos ambientales y sociales, finalista del concurso WISE para mujeres emprendedoras y del Land Accelerator 20x20 versión Perú del World Resource Institute, activista climática por el Climate Reality Program y coordinadora del área de proyectos en Youth Organization for Ecology, quienes son nuestros grandes aliados con el sindicato, ¿no? Y que nos apoyan frecuentemente con grandes ponentes como Jessica Lora, que nos podrá platicar un poco más sobre finanzas verdes. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias, Jessica, desde Perú. Desde aquí, desde México, te damos la bienvenida. Pues muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Si me permiten compartir pantalla para mostrarles una presentación. Va, ¿me confirman si es que ven mi pantalla, por favor? Jessica, se ve muy bien. Perfecto. Pues buenas noches con todos o buenas tardes. Creo que en México todavía es de tarde, aquí en Perú ya es de noche. Pues bien, el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de lo que son las finanzas verdes. De hecho, este es un tema bastante interesante y bastante nuevo relativamente en la economía, pero digamos que es un área con bastante potencial de crecimiento y en el que mucha gente se está interesando desde los últimos años. Sin embargo, para poder entender en sí de qué van las finanzas verdes, primero es necesario comprender cuál es la relación que existe entre la economía y el medio ambiente. Yo sé que muchas personas piensan que quizá estos dos conceptos son opuestos, que quizá la economía no necesariamente beneficia al medio ambiente o que para tener un desarrollo económico es necesario perjudicar el medio ambiente. Entonces vamos a conversar un poquito acerca de realmente qué tiene que ver la economía en todo esto. Y pues bien, citando a Gregory Mankiw, tenemos que la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Y aquí hay tres palabras claves, y es que nuestros recursos son escasos, pero tenemos que administrarlos. Entonces, aquí es donde nace el primer principio de la economía, que es las personas se enfrentan disyuntivas. Las disyuntivas son algo común y corriente en nuestro día a día. Decisiones como, por ejemplo, no saber si comer entre sano o comer comida chatarra, o si dormir esos 5 minutos más en lugar de ir a trabajar, son cosas con las que nos enfrentamos todos los días. Sin embargo, en términos macroeconómicos, estas disyuntivas son un poco más diferentes. Y la principal disyuntiva que se enfrenta desde la economía es la de eficiencia versus equidad. Si bien estos términos pueden parecerse muchos, los voy a explicar con un pastel para que sea un poco más sencillo de entender. Supongamos que este pastel son todos los recursos naturales que existen en el planeta, absolutamente todos. Entonces, la equidad nos dice, oye, todos debemos tener un trocito igual de ese pastel, es decir, todos debemos disfrutar de estos recursos. Ojo, todos los seres que habiten el planeta deben disfrutar de esta pequeña porción del pastel. Sin embargo, la eficiencia nos dice, ok, si quieres repártelo entre todos, pero que sea lo más rápido posible, tiene que ser ya. Entonces, quizá ustedes se preguntarán, pues bien, simplemente partamos el pastel y repartámoslo. ¿Cuál es el problema? Y el problema aquí viene con la equidad, porque cuando hablamos de seres, no solamente estamos hablando de seres del presente, sino que debemos incluir a las futuras generaciones. Entonces, el dilema es que si la eficiencia nos dice que gastemos todos los recursos lo más rápido posible, pues no dejaremos nada para las futuras generaciones. Y aquí está el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos todo ahora o separamos y guardamos para las futuras generaciones? Y aquí es donde realmente surge la disyuntiva y todo el problema económico y el por qué mucha gente piensa que la economía y el medio ambiente son contrapuestos.
La eficiencia está directamente relacionada con el crecimiento económico. El crecimiento económico se mide, por ejemplo, con el Producto Bruto Interno, con el nivel de empleo, la cantidad de salarios. Básicamente nos dice que es necesario depredar para poder producir más, vender más y ganar más dinero. En cambio, la equidad nos dice, oye, espérate, hay que preservar el medio ambiente porque todos merecen una porción de esos recursos. Entonces, quizá esto suene un poco complicado y no les estoy queriendo decir que la economía y el medio ambiente se contradicen. Al contrario, lo que pasa es que mucha gente confunde crecimiento económico con desarrollo económico. Sí, el crecimiento económico suele contraponerse con el cuidado del medio ambiente, porque utiliza indicadores que solamente miden, por ejemplo, el PBI, pero el desarrollo económico, que es realmente el área importante de la economía, va mucho más allá. El desarrollo económico tiene que ver con una palabra clave y es bienestar. Si bien es cierto, el dinero es importante para tener bienestar, ya que nos da un nivel de vida digno. Sin embargo, no es el único factor, ya que también hay otros factores como por ejemplo la salud, nuestra tranquilidad, la libertad, etcétera. Y bien, entonces se preguntarán, ya, pero ¿y qué tiene que ver el bienestar con el medio ambiente? Pues vamos a hablar acerca del cambio climático y entenderán el por qué es tan importante. Y aquí quiero detenerme un segundo para especificar que el cambio climático es un fenómeno natural, no hay que satanizarlo. ¿Ok? El cambio climático en sí es el hecho de que la radiación solar en formas de ondas de luz atraviesa nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera es un conjunto de gases, una capa, digamos, delgada, que nos protege y nos da la facilidad de retener cierto calor. Entonces, cuando las ondas de luz atraviesan la atmósfera, la Tierra absorbe parte de esta radiación y luego la emite hacia afuera nuevamente para poder en la atmósfera quedarse algunos rayos y que estos nos den el calor que realmente necesitamos en la Tierra. Ahora, todo esto es normal. Esto es un fenómeno que ha sucedido miles de millones y posiblemente suceda otros miles de millones más. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué tanto lío con el cambio climático? Pues el problema está con la crisis del cambio climático. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues cada vez la atmósfera es mucho más grande y mucho más gruesa. Y esto debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos hacia la atmósfera. Entonces, cuando esta capa se hace cada vez más grande, los rayos que deberían salir, pues ya no pueden hacerlo. Y esto ocasiona que la Tierra se caliente cada vez más. Es por eso que en los últimos años hemos sentido, por ejemplo, más calor que años anteriores. Y no solamente es algo que podemos percibir, sino que es algo que ya está en los datos. Por ejemplo, viendo este gráfico podemos ver que entre los años 1951 y 1980, pues teníamos una temperatura relativamente normal. No eran días ni tan cálidos ni tan fríos. Y las temperaturas extremas solamente cubrían el 0.1% de la Tierra. Sin embargo, la última década nos muestra que ha habido un cambio. Y es que el promedio es que todos los días son mucho más cálidos de lo que eran antes. Y ahora estos eventos de temperatura extrema cubren el 22.1% de la Tierra, lo cual es preocupante. Y para que se hagan una idea del impacto de esto, pues les mostraré el caso de Siberia, Rusia, para el año 2020. En el año 2020, Siberia alcanzó los 38 grados centígrados, una parte del mundo que se encuentra en el Ártico. 38 grados centígrados es una de las temperaturas que solemos tener en una ciudad muy calurosa aquí en Perú en pleno verano. Pero bueno, son efectos del cambio climático, de la crisis del cambio climático. Y ese no es el único problema, es que el 93% del calor adicional que es atrapado por la contaminación va a los océanos. ¿Y esto en qué nos afecta? Pues como sabemos, si los océanos se calientan, la probabilidad de lluvia aumenta. Y si bien es cierto, las lluvias son algo normal y natural, el problema está en que cada vez hay lluvias más intensas y mucho más seguido. Y si creen que esto realmente no es un problema, pues les muestro el caso del año 2017 aquí en Perú. Pasó el fenómeno del Niño también por las lluvias extensas. Lastimosamente fallecieron muchos peruanos. Y recuerdo que en aquella época yo estaba viviendo en una de las zonas más afectadas, en Piura. Y de verdad, la inundación fue tanta que habían casas que prácticamente desaparecieron, no se podían ver por el agua. Entonces, imagínense no solamente las pérdidas materiales, sino las pérdidas de vidas humanas que suceden por este tipo de eventos. Ahora, el problema no es solamente que llueva más, sino que al haber más calor, realmente se ocasionan más sequías.
porque digamos que el agua se evapora de los suelos. Y las sequías es una realidad que afecta a todos, especialmente a México. Ya casi el 85% del país se encuentra en su peor sequía de los últimos 30 años. Y si pueden ver en el mapa y ubican el lugar donde viven en la zona marrón, pues ya deberían estar preocupados. Y si aún están en la zona azul, pues esto no es para darles una estrellita, sino es para que tomen conciencia y puedan evitar llegar a esos niveles de sequía. Y lastimosamente, México no es el único caso. Este caso de la República del Chad es uno de los más tristes a mi parecer, y es que la República del Chad es un país africano cuyo único recurso hídrico es este lago, el lago del Chad. La gente es mayormente pobre y digamos que el único recurso que utilizan para vivir, no solamente para tomar el agua, sino para vivir, como por ejemplo a través de la ganadería y la agricultura, es el agua. Sin embargo, este recurso se está secando cada vez más con el tiempo. Entonces eso los deja en una situación de vulnerabilidad muy grande. Igual en Madagascar, ya 1 millón de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria o hambruna debido a estas sequías. Y literalmente la gente está muriendo de hambre. Y esto no es guerra, no estamos hablando de conflictos armados, estamos hablando de la crisis del cambio climático. Entonces, como pueden ver, este tipo de eventos catastróficos están ocurriendo mucho más seguido cada vez. Y esto implica también pérdidas económicas bastante grandes. Y esto es algo que nos afecta a todos, ya que para poder solventar esas pérdidas, pues pagamos nosotros a través de nuestros impuestos. Entonces, creo que ya quedó bastante claro la relación que existe entre el medio ambiente y la economía, pues para poder tener un bienestar económico, para poder tener un desarrollo económico, necesariamente tenemos que hacer las paces con el medio ambiente, porque no podemos estar bien teniendo todos estos eventos catastróficos y sufriendo todas esas consecuencias derivadas de la crisis climática. Y aquí es donde viene la solución de la que les voy a hablar hoy día, que son las finanzas verdes, que prácticamente nacen a través de la inversión verde o la inversión sostenible. En sí, esta inversión verde se refiere a una inversión financiera que se destina a proyectos o iniciativas que buscan mitigar el cambio climático o buscan dar algunas soluciones que sean sostenibles y sustentables a través del tiempo. Entonces, el problema con esto es que existen serias barreras para poder brindar este tipo de inversión. Principalmente, los marcos regulatorios no se encuentran alineados a una economía sostenible a largo plazo. Quizá no existen los incentivos financieros públicos suficientes o son contradictorios. Existen brechas de inversión y realmente no existe una alienación entre la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible respecto al financiamiento que da el sector público. Ante todo esto es que nacen las finanzas verdes como una solución que busca incluir al sector privado y no dejarle la batuta únicamente al sector público. Entonces, el financiamiento verde o las finanzas verdes en sí son diferentes instrumentos financieros como por ejemplo los bancos verdes, bonos verdes u otros instrumentos de los que hablaremos más adelante que buscan ser una herramienta para poder potenciar y fomentar la inversión tanto pública como privada. Y todo esto tiene como objetivo poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y los objetivos globales del Acuerdo de París, que en resumen buscan no llegar a ese aumento del 2% de temperatura al que estamos prácticamente destinados para el año 2030. Entonces, como una muy breve historia de dónde surgen estas finanzas verdes, podemos decir que en el siglo XIX ya existía cierta financiación sencilla del sector público para este tipo de innovaciones, digamos, sostenibles de energías limpias. Sin embargo, realmente los incentivos no iban tanto por el cambio climático, sino eran más por un tema de investigación y novedad. Ya en el siglo XX es que se mezcla las finanzas públicas con las finanzas filantrópicas, que son básicamente estas donaciones por fundaciones u ONGs para realmente combatir algunas causas, no solamente las ambientales, también, por ejemplo, las sociales o las de salud. Y ya es en el siglo XXI cuando se toma realmente conciencia sobre el impacto y la situación ambiental que estamos viviendo. Entonces, aquí es donde se da ya una creciente participación del sector privado y se desarrollan nuevos mecanismos financieros. Esto es muy importante porque el sector privado siempre tiene como objetivo pues maximizar sus beneficios, digamos que es un principio básico, pero eso no quiere decir que se va a ver perjudicado o que va a perjudicar el medio ambiente. Entonces, deben crear nuevas herramientas o nuevos incentivos para que el sector privado pueda unirse a la causa. Y aquí les tengo algunos instrumentos financieros de los que vamos a hablar.
más a detalle. Si bien es cierto, los instrumentos financieros son muchísimos, son muy variados y cada vez surgen nuevos instrumentos, creo que estos 6 son, digamos, los instrumentos principales o al menos los más conocidos y más usados actualmente. Entonces, vamos primero con los bonos climáticos. Pues los bonos climáticos son también conocidos como bonos verdes cuando se trata de bosques o bonos azules cuando se trata de océanos, ríos y mares. Y estos son instrumentos que operan como bonos convencionales, es decir, son instrumentos de deuda que funcionan de forma similar a un préstamo, donde básicamente la entidad le dice a la persona o a la empresa que quiere desarrollar algún proyecto eh, sostenible, le dice, ok, yo te voy a dar este dinero y tú me vas a devolver ese dinero en un plazo fijo con una tasa de interés. Entonces, funciona de una forma muy similar a un préstamo, sin embargo, tiene algunas variaciones que ya, digamos, eso se deja para una clase de finanzas mucho más intensiva, pero entendámoslo como un instrumento de deuda, como si fuera un préstamo realmente. Y el objetivo de estos bonos climáticos o bonos verdes es dar este financiamiento, dar este financiamiento para poder realizar diferentes actividades que promuevan el uso de energías limpias o que mitiguen las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, aquí hay una lista de algunas opciones que se pueden utilizar para poder ser categorizado como un bono verde. Es decir, este bono verde se va a entregar, por ejemplo, cuando se quieren hacer proyectos relacionados a energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, adaptación al cambio climático, edificios ecológicos, etcétera. Y todo esto ya es algo, digamos, que está normado y que se encuentra categorizado según Green Bond Principles, que es, digamos, quien entrega esta certificación verde de los bonos. Bien, entonces, como podemos ver en el gráfico, el mercado de los bonos verdes realmente ha ido en un gran aumento. En el año 2014 aproximadamente, podríamos decir que se tenían 38.000 millones de dólares en bonos verdes y casi a la actualidad, en el año 2020, esto superaba los 300.000 millones de dólares. Es decir, realmente está teniendo una acogida muy grande y estos bonos verdes el sector privado tiene una gran participación en este mercado de los bonos verdes, lo cual nos da una idea de cuál es la participación activa de este sector y más o menos hacia dónde se está dirigiendo la economía hoy en día, ya que están priorizando el invertir en este tipo de proyectos antes que, por ejemplo, en energías tradicionales como era, no sé, el uso del petróleo o el gas. Ahora veamos los bonos de carbono. Y aquí quiero aclarar algo. Hay mucha gente que confunde el bono verde o bono climático con el bono de carbono porque ambos empiezan con la misma palabra, bono. Sin embargo, quiero ir dejando en claro desde ya que son instrumentos totalmente distintos. De hecho, el bono verde, como les había comentado, es muy similar a un préstamo, es un instrumento de deuda, mientras que el bono de carbono es, digamos, como una especie de activo que se puede cotizar en la bolsa. Entonces, son figuras bastante diferentes. Y ahora les voy a explicar cómo es que llegamos a cotizar prácticamente carbono, pues en la bolsa de valores. Y bien, en el 97 es que se lleva a cabo la tercera conferencia de las partes, donde surge el conocido Protocolo de Kioto. Entonces, aquí es donde se toma en cuenta y los países deciden tomar acción para evitar seguir incrementando la temperatura debido a la emisión de CO2 a nuestra capa de ozono. Entonces, cuando se está debatiendo todo esto, las partes, o sea, los países, acuerdan de que es posible generar un comercio de estas emisiones con dos objetivos principales. Primero, castigar, entre comillas, a todos aquellos países o empresas que estén emitiendo de forma desmedida CO2. Y en segundo lugar, premiar a aquellas empresas, personas o países que estén tomando acciones para mitigar esos efectos, por ejemplo, reforestando, conservando, restaurando, etcétera, respecto a los ecosistemas. Y aquí es donde surge todo el comercio de emisiones de carbono, que es bastante interesante, ya que tienen su propio mercado, cotizan a diferentes precios y básicamente es una especie de compra y venta de acciones. Para ponerlo de forma simple, se los voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que yo, Jessica, soy una persona o una empresa que contamina mucho.
Y Pablito es una persona que realmente está muy comprometida con el medio ambiente y se encuentra realizando acciones que ayudan a combatir el cambio climático. Por ejemplo, supongamos que se encuentra reforestando la selva del Perú. Entonces, yo se supone que como contaminadora tengo una cuota máxima para emitir CO2. Si es que yo me paso de esa cuota, debo pagar por ese CO2 adicional que estoy tirando, digamos, a la capa de ozono. Y Pablito tiene un incentivo porque él sabe que si es que reforesta y esos arbolitos que siembra capturan CO2, pues en un futuro él va a poder vender esa captura de CO2 a personas que contaminan como yo y se va a generar una especie de comercio. Entonces, supongamos que Pablito ha logrado capturar 10.000 toneladas de CO2 y yo necesito pagar 10.000 toneladas de CO2. Entonces yo le digo a Pablito, oye, yo te financio el proyecto, yo te voy a pagar a ti ese dinero para que tú sigas reforestando y bueno, puedas combatir lo que yo estoy contaminando. Sin embargo, esto no hay que verlo como un incentivo perverso, ya que realmente a mí me está costando dinero. Entonces, al costarme y cada vez costarme más caro, me va a desincentivar el seguir contaminando y posiblemente voy a necesitar buscar alguna opción menos contaminante para poder tener beneficios mucho más altos a futuro. Entonces, de esta forma es como funciona el mercado de bonos de carbono. Es, digamos, un commodity, así como el oro y la plata. Se cotiza de la misma forma. La gente compra y vende bonos, aumenta y sube el precio, aumenta el precio, baja el precio en función a una oferta y demanda. Y pues más o menos la situación actual de los bonos de carbono, pues ya existe un sistema de comercio bastante conocido y el principal es el de la Unión Europea, que por cierto es el mercado más grande de bonos de carbono. Los principales compradores de estos bonos pues son empresas europeas, es aproximadamente el 45% de las emisiones. Y también existen algunas otras iniciativas como por ejemplo el programa Cap and Trade en California, en Estados Unidos, y también ya ha surgido el primer ETS en América Latina y el Caribe, que por cierto ha sido iniciado por México, que es, digamos, un programa piloto para un sistema de comercio de emisiones, que busca también unirse con otros países de la región, como por ejemplo Brasil, Chile y Colombia, para implementar ya un sistema de comercio de emisiones bastante robusto y completo. Además, algunos países ya han establecido impuestos al carbono a nivel nacional. México, de hecho, es uno de ellos. Y estas situaciones, como les había mencionado, funcionan de la misma lógica que los bonos de carbono, pues es básicamente castigar y premiar a quien corresponda por la emisión del CO2. Y con todo esto se generan nuevos mecanismos o instrumentos financieros. Como pueden ver, esto es el precio del futuro de carbono. Es un, digamos, buen indicador para ver más o menos la proyección del precio que tiene el carbono. Y como podemos ver, con el tiempo cada vez es mucho más alto. Esto quiere decir que cada vez que pase el tiempo, a las empresas les va a costar mucho más contaminar y va a ser mucho más atractivo realizar acciones que capturen CO2, como es la reforestación. Luego tenemos los bancos verdes. Esta es una iniciativa relativamente nueva, ya que surge en el 2011. Y básicamente el primer banco que surge es el Connecticut Green Bank, que inició digamos, con una inversión pequeña para pequeñas y medianas escalas de tecnologías limpias. Los bancos verdes tradicionalmente son organizaciones prestamistas que son patrocinadas por el Estado. Sin embargo, como les comentaré un poco más adelante, actualmente ya existen muchas organizaciones privadas que funcionan, entre comillas, como bancos verdes. ¿Y en qué se diferencian de los bancos tradicionales? Pues en primer lugar, es que suelen tener tasas de préstamo mucho más competitivas y suelen dar plazos mucho más largos porque suelen ser proyectos que demandan mucho tiempo. Por ejemplo, un proyecto de reforestación promedio suele demorar en recuperar la inversión 12 a 15 años. Entonces, los bancos tradicionales no suelen esperar ese tiempo por proyectos de ese tipo y no suelen dar tasas tan competitivas porque el riesgo es muy alto. De ahí es donde vienen los bancos verdes, donde normalmente el sector público es quien financia parte de esto. Pero el objetivo de los bancos verdes no es que el sector público financie todos los proyectos, sino es que el sector privado se anime a participar de esto y que pueda ser una contraparte valiosa para poder fomentar este tipo de proyectos, ya que el objetivo principal de los mercados verdes es más bien que se superen estas barreras de mercado para evitar o mitigar el riesgo y que las empresas privadas puedan participar sin tantos problemas. Entonces aquí tenemos algunos de los objetivos principales o los principales roles de los bancos verdes.
que en primer lugar es titulizar grupos de proyectos de menor escala para alcanzar una escala comercialmente atractiva, o lo que se conoce como warehouse. Esto es prácticamente buscar a todos los proyectos similares chiquitos y juntarlos para darle al sector privado un proyecto grande y mucho mejor visto para que pueda ser financiado. En segundo lugar, está estandarizar los contratos para facilitar la agrupación de los proyectos. Esto quiere decir que se establecen parámetros o reglas para que todos puedan seguir el mismo tipo de juego, por así decirlo, y pues ya se tenga una idea base de cómo es que se va a realizar el proyecto y así se puedan agrupar con mucha más facilidad. Y finalmente está la difusión de información sobre tecnologías limpias y mecanismos de financiamiento verde. Esto es un open source banking, que es básicamente para que todos tengan conocimiento de lo que se está haciendo, de la tecnología, y que más gente cada vez se anime a poder participar de ese tipo de proyectos o a solicitar o invertir en estos mismos. Más o menos en términos ya numéricos, podemos decir que hasta la fecha se han invertido más de 546 mil millones en tecnologías bajas en carbono. Ya hay más de 3.8 billones de inversión requerida entre el 2016 y el 2050 para la oferta de generación de energía, y más de 12 países poseen instituciones crediticias que califican como bancos verdes. Sin embargo, pese a estos 12, ya existen también más de 25 países que están apuntando a esa mira, es decir, ser un banco verde. Y existen muchas otras instituciones que, si bien es cierto, no son exclusivamente un banco verde, pero sí tienen propuestas verdes que pueden financiar este tipo de proyectos. Y de hecho, los 4 principales bancos verdes, entre comillas, que son privados, son estos 4. Por ejemplo, está el Banco Santander en España, el BNP Paribas de Francia, Unicredit de Italia y Royal Bank of Canada de Canadá. Entonces, realmente podemos ver que el sector privado está bastante involucrado y cada vez lo está haciendo de forma mucho más intensiva. Incluso los más grandes están participando en, digamos, poner su granito de arena y poder financiar proyectos que son no solamente sostenibles, sino que son rentables y generan empleo y dinamizan la economía local y mundial. También tenemos lo que se conoce como Venture Capital o capital de riesgo. A mí me gusta llamarle Green Venture Capital, y es que este capital de riesgo, digamos que pueden ser empresas o inversores en sí que tienen este excedente de dinero y que buscan invertir en pequeñas empresas o startups que, si bien es cierto, son de alto riesgo porque suelen no tener un mercado definido o un producto ya muy conocido en el mercado, pero que sí tienen mucho potencial de crecimiento. Y son empresas que suelen tener este componente ambiental dentro de su propuesta de valor. Por ejemplo, aquí en Perú hay una empresa que es relativamente nueva que se llama Green Ant, que es una empresa de base tecnológica, pero lo que hace es buscar aquellos productos que están por vencerse de los supermercados y los vende a precios muy baratos para que la gente pueda consumirlos antes de que se venzan. Y así evitan los desechos y generan un comercio justo entre todas las partes. Entonces, este tipo de empresas pues puede solicitar una especie de préstamo o financiamiento a través de capital de riesgo. Para obtener un capital de riesgo es necesario prepararse de forma intensa. Normalmente lo que nos piden o lo que le piden a estas empresas es un pitch deck, que es como una presentación de 10 a 15 minutos donde puedan presentar su propuesta de valor, sus métricas y qué es lo que van a hacer con ese dinero y cómo lo van a devolver. Para ello existen algunos programas de incubación o aceleración, como es el del Land Accelerator Initiative 20 by 20, que es del World Resource Institute. Este tipo de programas, digamos que son como cursos intensivos que te preparan justamente para presentarte ante estos inversionistas y mostrarles tu propuesta de valor para que puedan invertir en ti. Y normalmente estos inversionistas, a cambio, en lugar de pedir que se devuelva el dinero a través de cuotas, piden una participación del capital, es decir, suelen convertirse en accionistas de la empresa. Y aquí tenemos algunos ejemplos de 3 principales Venture Capital alrededor del mundo. Está Suck Ventures, Hydrogen Ventures y Ventus VCT. Si no me equivoco, las 2 primeras son de Estados Unidos y la última es de Reino Unido. Sin embargo, también existen algunas empresas de capital de riesgo en la región. Así que si es que están interesados en esto, pues les recomiendo que las busquen y a lo mejor si tienen alguna idea, pues pueden ser sus futuros partners.
En quinto lugar están los grants y creo que este es el mecanismo más conocido hasta ahora, que es básicamente la subvención como fondos no reembolsables o donaciones, principalmente emitidas por un gobierno, alguna organización filantrópica, que no necesariamente son un préstamo y no necesariamente tiene que devolverse el dinero, pero eso sí, hay que tener un proyecto que tenga varias aristas. No solamente debe ser ambientalmente responsable, normalmente debe ser también socialmente responsable y debe ayudar a mejorar alguno de los componentes que se encuentran en los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en la parte inferior tenemos algunas de estas entidades que brindan este tipo de grants. El BETAS, que es la última, es una de las que tiene mayor presencia en Latinoamérica y es la que suele entregar este tipo de financiamiento principalmente a ONGs que tienen una propuesta de valor social y ambientalmente responsable. Y por último está el Laboratorio de Innovación Financiera. Si bien es cierto, este laboratorio de innovación financiera no es un instrumento financiero per se, es una herramienta bastante útil para crear instrumentos financieros, así que decidí agregarla. Este laboratorio de innovación financiera, que por cierto es del Banco Interamericano de Desarrollo, es una especie de, digamos, organización o agrupación que constantemente se reúne para crear diferentes vehículos de inversión y estructuras financieras que maximicen el apalancamiento del sector privado para optimizar el uso de los fondos de los donantes. En cristiano, podemos decir que básicamente el Laboratorio de Innovación Financiera lo que busca es crear soluciones que le convengan tanto al sector privado como a la persona que va a pedir ese préstamo o ese instrumento para poder ejecutar un proyecto. De hecho, el objetivo del Laboratorio de Innovación Financiera y uno de sus lemas constantes es que realmente el sector público no tiene que ser el que se encargue de brindar todo el dinero, sino que simplemente debe ser una especie de herramienta o una especie de actor que ayude a desarriesgar la propuesta para que el sector público pues pueda invertir sin mayor problema. Y es que realmente las inversiones del cambio climático sí se perciben como muy riesgosas, ya que suelen tener costos iniciales muy altos, suelen ser nuevas tecnologías, no hay una demanda de mercado muy cierta, entonces esto suele a veces asustar a los inversionistas. Es por ello que se crean este tipo de instrumentos y el sector público decide participar para darles, digamos, esta tranquilidad que ellos necesitan. Y aquí hay algunos instrumentos, digamos, para desarriesgar que ya ha utilizado el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dividen en financieros y no financieros. En financieros tenemos, por ejemplo, algunas garantías, reservas crediticias, patrimonio subordinado o fondos de inversión pública, que son, de hecho, los más conocidos. Y como herramientas no financieras, pues tenemos, por ejemplo, las disposiciones contractuales, la validación de terceros, verificación, acceso a la información, desarrollo institucional y creación y capacidad, entre otros. Entonces, ya para concluir, pues podemos ver que el mundo de las finanzas verdes, de hecho, es bastante extenso y realmente es algo que aún tiene, pues, para rato. Cada vez se están creando más herramientas, cada vez hay personas que están diseñando nuevas formas de obtener financiamiento, nuevas formas de brindar financiamiento y cada vez el sector público y el privado están trabajando de la mano. Por ejemplo, como dato, les dejo que por cada dólar invertido del sector público, se espera que el sector privado invierta $2. Es decir, por cada $3, $2 son del sector privado y uno del sector público. Y la participación del sector público es básicamente para mitigar el riesgo e incentivar que el privado participe. Asimismo, recordarles que si bien es cierto la economía y las finanzas en sí tienen como objetivo maximizar los beneficios, esto no significa que actualmente se esté dejando de maximizar esos beneficios. Simplemente se está entendiendo la palabra beneficio de forma diferente. Tradicionalmente se entendía beneficio como dinero, como tener mucha más riqueza. Sin embargo, estos beneficios o bienestar está cambiando mucho, ya que ahora vemos que no solamente depende de la cantidad de dinero que tenemos, sino de la calidad de vida que tenemos. Y aquí es donde las finanzas verdes están cumpliendo una labor bastante importante e interesante. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, pues quedo al pendiente. Ahí están mis datos de contacto, si no. Gracias. Muchas gracias, Jessica, por la información tan valiosa sobre el tema de las finanzas verdes. La verdad es que es un tema que
pues va conociéndose un poco más entre la población. Ya nos pudiste dar un panorama muy general, ya tú mismo lo comentaste. Si nos pusiéramos a profundizar ya en temáticas muy específicas de las finanzas verdes, pues quizás nos aventaríamos una sesión pero en esa sesión pues muy somera, muy del tema de las finanzas verdes, pues ya nos dejas muy claro cómo a partir desde este esquema podemos contribuir pues a esta parte del desarrollo sostenible, ¿no? A la dimensión ambiental y pues en general a las tres dimensiones de la sostenibilidad. Y creo que por aquí hay ¿existen sanciones para las empresas que no cumplan con sus compromisos de bonos verdes? Ah, de hecho, sí existen, pero en determinados países. Por ejemplo, tengo entendido que México es uno de esos países donde realmente existen este tipo de impuestos por contaminación. Es decir, mientras la empresa contamine más, se le establece un impuesto mucho más alto y finalmente tiene que pagar un monto mucho más alto. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo Perú, donde la normativa aún no está muy clara. Y si bien es cierto, es, digamos, políticamente incorrecto que una empresa contamine, no existe una forma de obligar a la empresa o de desincentivarla para que deje de hacerlo. La pregunta anterior fue que si no cumplen con los compromisos de bonos verdes y luego, y para los bonos de carbono, esa es la otra pregunta. Ah, ok. Pues para el tema de bonos de carbono, a ver, lo que pasa es que los bonos de carbono en sí, digamos que es un mercado internacional. Cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede comprar los bonos y cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede emitirlos. Entonces, normalmente las empresas que más contaminan y aquellas que están comprometidas a través de el Acuerdo de Kioto son aquellas que se encuentran en Europa o en Norteamérica o incluso en Asia. El detalle aquí es que al ser una especie de compromiso y al ser un compromiso internacional, no es algo que necesariamente está en las leyes de cada país. Entonces, no necesariamente es algo que todos los países deban cumplir al pie de la letra. Si bien es cierto, los países de Europa, por lo menos los que pertenecen a la Unión Europea, sí tienen algunas sanciones y por lo tanto necesariamente tienen que ajustarse a lo que diga el mercado de bonos de carbono. Por ejemplo, tienen una cantidad límite, supongamos que puede contaminar solamente 3 unidades de carbono. Si llega a contaminar 5, necesariamente tiene que compensarlas comprando bonos de carbono o realizando alguna actividad de compensación, por ejemplo, reforestación, inversión en energías limpias, cuidado de mares, etcétera. Pero para otros países, que si bien es cierto han firmado el Acuerdo de Kioto, pero no lo han puesto en sus leyes, no hay una sanción per se. De hecho, ese es uno de los temas de los que más se debatía últimamente y es que no hay un órgano exactamente que pueda controlar de forma definitiva a todos los países del mundo para comprometerlos, ya que es un esfuerzo finalmente de todos. Y otra pregunta, en función de tu experiencia, ¿cuál consideras que es la principal motivación de las empresas para hacer uso de estos bonos? Eh, La principal motivación, bueno, en primer lugar es cuando es un castigo, porque tienen que hacerlo definitivamente, no les va a quedar de otra más que comprar los bonos de carbono. Sin embargo, otras tantas lo hacen más por su imagen. Por ejemplo, hay empresas que si bien están reduciendo sus niveles de contaminación, aún así deciden comprar bonos de carbono para incentivar este tipo de actividades que favorecen al medio ambiente o incluso ellos mismos deciden emitir bonos brindando ese tipo de proyectos, ¿no? Es más por un tema, digamos, de visualización e incluso también es rentable porque los bonos de carbono funcionan como cualquier commodity, es decir, el precio aumenta y disminuye en función a la oferta y demanda. Entonces es como si estuvieras comprando, por ejemplo, acciones y te vas a ver beneficiado cuando el precio de la acción sube y te vas a ver perjudicado cuando el precio de la acción baja. Lo mismo sucede con el mercado de carbono. Se ha creado todo un mercado para eso. Algunas empresas están muy interesadas en la rentabilidad de cada commodity, pero otras tantas realmente buscan una participación mucho más intensa ya en, digamos, la ejecución de los proyectos que hay detrás. Perfecto, Jessica. Bueno, aquí ya salió otra pregunta. ¿Sabe qué empresas o instituciones proporcionan los financiamientos verdes y serían aplicables para pequeños negocios o pequeñas empresas?
Realmente las empresas que brindan financiamiento verde son bastantes, principalmente son los bancos verdes, pero cuando se trata de pequeños negocios o pequeñas empresas, normalmente los que brindan este tipo de financiamiento son las empresas de capital de riesgo. Esto es debido a que normalmente el riesgo para una empresa de empezar un proyecto socialmente y ambientalmente responsable es mucho mayor. Entonces, suelen darles este tipo de capital, normalmente se conoce como un capital semilla, para poder empezar o impulsar esta estrategia, este negocio, a cambio de una participación del capital, es decir, una parte de la acción y que se conviertan potencialmente en socios. Sin embargo, no es la única figura. También en Venture Capital o en capital de riesgo, existe la opción de un préstamo. Ahora, si es que quizá no es muy atractiva la opción de Venture Capital para una pequeña empresa, y digamos que esta pequeña empresa tiene también un alto potencial de crecimiento, tiene bien claros sus números y ve que es rentable, puede solicitar también un préstamo a algún banco que tenga la categoría verde, si es que su proyecto está dirigido a una de las aristas ya mencionadas. Creo que esta era la última pregunta, Jessica. Pues bueno, de nuestra parte, de parte del sindicato, te vamos a extender el siguiente reconocimiento. Bueno, ahorita nos proyectarán por aquí el reconocimiento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, otorga el presente reconocimiento a Jessica Aurora del Río por su valiosa participación, colaboración como ponente con el tema Finanzas Verdes, firma el maestro Cano Martínez, secretario general del Censo 37 aquí en Guanajuato, México. Muchísimas gracias, Jessica. Por ahí también en el chat les van a poner la encuesta de retroalimentación y pues agradecerle a Eco, a Brenda y a todo su equipo. Por aquí está Chamira de Puebla, quienes nos están apoyando pues de una manera muy importante para el tema ambiental a Guanajuato y al sindicato para que nos sensibilicemos y conozcamos un poco más sobre estas temáticas. Más gracias a todos y buena tarde, noche, dependiendo en dónde se encuentren. Muchas gracias también. Bonita noche.